Editorial Acti. Activando conocimientos y transformando tus ideas. Estamos en el tema de estática. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. En la figura, calcular el valor de cada fuerza de compresión sabiendo que el peso en la figura es de 80 newton. Como vemos, tenemos la figura, un peso colgado por medio de una cuerda y nos dicen que el peso es de 80 newton y vamos a tener dos fuerzas de compresión por la forma en la que están la pirámide. Entonces nos piden calcular las fuerzas de compresión. Para ello vamos a utilizar el método de Lamy, el cual necesitamos formar un triángulo rectángulo con los vectores de las fuerzas que están actuando. Entonces tenemos la primera fuerza de compresión en este sentido, que es compresión 1, y tenemos la fuerza de compresión 2 en este sentido, compresión 2. Y por último tenemos el peso que está recto hacia abajo. Una vez unido los tres vectores, tenemos el triángulo rectángulo, por lo cual vamos a determinar los ángulos para poder utilizar el teorema de Lamy. Nos dicen que tenemos aquí un ángulo de 45 grados. Si vemos, tenemos aquí un cuadrante el cual tiene 90 grados. Entonces aquí tiene 45 más 45 o 90 menos 45 es igual 45. De cualquier manera, la sumatoria de estos dos ángulos me tiene que dar 90. Porque de aquí tengo un cuadrante que es de 90 grados. Entonces voy a llamar a esto lo que es beta, y aquí el ángulo alfa y aquí el ángulo tita. Entonces ya tenemos el ángulo beta. Para determinar alfa y tita vamos a hacer lo siguiente. Vamos a partir en la mitad el triángulo rectángulo para determinar o formar otro triángulo en este sector. De tal manera nos dice que la fuerza de compresión 2 tiene un ángulo de 60 grados. Ese ángulo se va a representar en esta parte. Tiene 60 grados. 60 grados. Y aquí tenemos un ángulo recto. 60 más 90 serían 150. Como tenemos la sumatoria de los tres ángulos me tiene que dar 180 en este sector, sí o sí alfa tiene que valer 30 para cumplir que la sumatoria de los tres ángulos sea 180. Entonces aquí tenemos alfa igual a 30 grados. Ahora sí, si tenemos alfa 30 grados más 45 grados de beta, ¿cuánto tiene que valer tita? Vamos a hacer lo siguiente. Si tomamos en cuenta el triángulo rectángulo todo, me tiene que dar igual a 180. Vamos a decir 180 menos alfa, que es 30 grados, menos beta, que es 45, va a ser igual 180 menos 30 menos 45, tita vale 105 grados. Ya tengo los tres ángulos, tita, alfa y beta. Entonces puedo utilizar el teorema de Lamy, que dice lo siguiente, que el vector es igual, en este caso vamos al vector 1 o la fuerza 1, dividido entre el seno del ángulo opuesto, en este caso tenemos la fuerza de compresión 1, el ángulo opuesto es alfa, dividido entre el seno de alfa, es igual al otro vector que es la fuerza de compresión 2
dividido entre el seno del ángulo opuesto, que es beta. Seno del ángulo que es, en este caso, beta. Y esto va a ser igual a la hipotenusa, que en este caso es el peso dividido entre el seno del ángulo opuesto al vector, que es θ. Tenemos la ecuación generada por el teorema de Lamy. Lo que vamos a hacer es combinaciones para poder calcular la compresión 1 y compresión 2. Vamos a utilizar la primera combinación, que es compresión 1 dividido entre el seno de alfa es igual al peso dividido entre el seno de θ. Despejamos compresión 1, que va a ser igual al peso multiplicado por el seno de alfa dividido entre el seno de θ. Reemplazamos valores y vamos a tener el peso. Nos dicen que es 80 newton. 80 newton multiplicado por el seno de alfa. Seno de alfa habíamos determinado que es 30 grados. Dividido entre el seno de θ, que sacamos que es 105 grados. Resolviendo vamos a tener compresión 1. Resolvemos, tenemos 80 por el seno de 30 dividido entre el seno de 105 grados, que es igual a 41.41. 41.41. La unidad me va a salir en newton. Ya tengo la fuerza de compresión 1. Para calcular la fuerza de compresión 2, vamos a utilizar la siguiente combinación. Vamos a combinar compresión 2 con el peso. Compresión 2 dividido entre el seno de beta va a ser igual al peso dividido entre el seno de θ. Despejamos compresión 2 y va a ser igual al peso dividido, el peso multiplicado por el seno de beta dividido entre el seno de θ. Ahora sí, reemplazamos valores y vamos a tener el peso, que es 80 newton, multiplicado por el seno de θ. ¿Θ cuánto vale? θ vale 45 grados. Dividido entre diré seno de beta. Beta vale 45 grados, está bien. Ahora sí, el seno de θ. θ vale 105 grados. Seno de 105 grados. Ahora sí, resolvemos y vamos a tener el vector de compresión 2, que es 80 por seno de 45 dividido entre el seno de 105, que es igual a 58.56. Podemos redondear 58.6 newton. Y tenemos las dos fuerzas de compresión, la que nos pide. Editorial Acti. Activando conocimientos y transformando tus ideas.